La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, versículos 9 al 12. Cuando el diablo se vio frustrado en sus esfuerzos contra el Cristo mediante la muerte, resurrección y ascensión gloriosa de Jesucristo a la diestra de Dios, él pensaba llevar su ira al cielo. Pero una vez más perdió la batalla con los ángeles celestiales y fue lanzado a la tierra. Ya que el Cristo no estaba allí, pensó en airarse contra la mujer, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia, y contra el resto de su descendencia, o sea, todos los cristianos en particular. Con gran ira quería desquitarse por todas las derrotas que había sufrido a las manos de Cristo y sus siervos. Y Dios le permitió cierto tiempo para expresar su ira contra el pueblo de Dios, lo que nuestro texto en el versículo 12 llama poco tiempo, sabiendo que tiene poco tiempo. Este tiempo breve, aquí llamado poco tiempo, es mencionado muchas veces en el Apocalipsis. Es un tiempo que los cristianos perseguidos del tiempo del apóstol Juan estaban viviendo ya. Tenemos en el capítulo 12 una descripción de 3 grandes esfuerzos del diablo de detener la obra de Dios en salvar a los hombres. Primeramente, el gran dragón trató de destruir directamente al Hijo varón, el Salvador Jesucristo, pero no pudo, porque fue arrebatado para Dios y para su trono. En segundo lugar, quiso llegar hasta el propio trono de Dios, pero una vez más fue frustrado. Y enseguida atacó a la iglesia del Señor directamente con la idea de destruirla completamente. Esta última faceta está comprendida dentro del tiempo breve, el poco tiempo que menciona nuestro texto y que describe más los versículos 13 al 17 y los capítulos que siguen. Este es el ataque que los cristianos en el tiempo de Juan estaban sufriendo y que Satanás estaba haciendo por medio del imperio romano. Él había engañado a este imperio y sus aliados para que le ayudaran en este gran esfuerzo de eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Pero Dios solamente le había permitido un poco de tiempo para desarrollar sus planes diabólicos, y luego Dios demostró una vez más que Él reina y protege siempre a su pueblo, aunque a veces permite que sea perseguido por el enemigo. Este poco tiempo es el mismo que el Señor mencionó a las almas de los mártires que estudiamos en la visión del 5º sello, en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Estas almas, en la visión, clamaban por el fin de la persecución y la venganza de la sangre de los santos en sus perseguidores. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículos 10 al 11. Este poco de tiempo que ellos tenían que esperar para que Dios juzgara a los perseguidores de la iglesia es el mismo poco de tiempo que Dios había permitido a Satanás para andar libremente en la persecución de su pueblo a través del Imperio Romano y las otras naciones. Llegaría el momento cuando Dios ya no permitiría tal persecución contra su iglesia a nivel mundial. Esto será nuestro estudio cuando lleguemos al milenio, en el capítulo 20. Pero, para mientras, estamos estudiando el poco de tiempo que Satanás tenía para reunir a las naciones contra la iglesia del Señor y para airarse contra ella, y un tremendo esfuerzo por destruir el reino inconmovible de Dios. Sin duda, Satanás pensaba que estos seres humanos serían mucho más fáciles de destruir que el Cristo o los ángeles celestiales. Pero la visión de Apocalipsis 12, versículos 13 al 17, nos revela que no sería tan fácil como él podía pensar, porque el poder y la protección de Dios estaban con su pueblo, así como habían estado con su Hijo y sus ángeles celestiales. Luchar contra el pueblo de Dios es luchar contra Dios, porque Él nunca, pero nunca, ha abandonado a su pueblo fiel. Así que la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 13 al 17, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El punto principal en esta visión es la protección de la iglesia durante este poco tiempo que Satanás tenía para airarse libremente contra la iglesia. El diablo recibió poco tiempo, pero durante todo este tiempo breve, la iglesia recibió el poder y la protección de Dios. Las 2 alas se refieren a la fuerza de Dios. Comentando sobre la salida de los israelitas de la tierra de Egipto por el poder de Jehová, el Señor declaró en Éxodo 19, versículo 4, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Por supuesto, los israelitas no volaron literalmente para escapar de los egipcios. Este no es más que un símbolo por el poder de Dios que hizo posible su libertad del perseguidor. Y el Apocalipsis usa el mismo simbolismo para describir la liberación de la iglesia de la persecución del diablo. La salida de Egipto es también la base para el resto de este simbolismo, porque el texto dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. El desierto es el lugar de sustento y protección, un lugar lejos de la serpiente, donde no le puede dañar. Y el pueblo de Israel también fue llevado al desierto, literalmente en su caso, para apartarlo de los egipcios, y en el desierto recibieron la protección y el sustento divino a pesar de su poca fe. El poder y la protección de Dios en medio de la persecución y la aflicción que el diablo causó entre los cristianos es la promesa de esta visión. En el Salmo 55, versículos 4 al 8,
El salmista confirma esta interpretación cuando habla de sus propias tribulaciones y la necesidad de la protección de Dios en los mismos términos simbólicos. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Salmo 55, versículos 4 al 8. Escapar de la tempestad fue el deseo del salmista. Quería alas para volar, quería huir al desierto donde estaría seguro. Esta es la promesa que Dios hace en este simbolismo. El texto en Apocalipsis 12, versículo 14, declara que la mujer, o sea, la iglesia, sería sustentada en el desierto por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es la forma bíblica de expresar 3 tiempos y medio. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Son los 42 meses que menciona Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es el período que la bestia perseguidora de la iglesia tuvo para actuar contra el pueblo de Dios. Es el poco tiempo que Satanás tenía para airarse contra el pueblo del Señor. Son los 1260 días o 3 años y medio que estudiamos en Apocalipsis 11. Los 42 meses que los gentiles tenían para hollar la santa ciudad, según Apocalipsis 11, versículo 2. Es un tiempo de persecución, un tiempo corto e indefinitivo. Pero lo importante en esta visión es que durante todo este periodo de persecución, la iglesia estaría protegida de destrucción por el poder de Dios. Ciertamente muchos tendrían que sufrir y hasta morir por su fe en Cristo. Pero a pesar de todo este sufrimiento, el pueblo de Dios saldría victorioso sobre sus enemigos. Es un tiempo simbólico, cuando el pueblo de Dios sería perseguido, sustentado y triunfante. Satanás había recibido poco tiempo para perseguir a la iglesia. Por este mismo periodo de tiempo, pudo usar al imperio romano y sus aliados en la persecución general de la iglesia. Pero durante este mismo período breve también la iglesia gozaría de la poderosa protección de Dios y saldría victoriosa. Otra vez el dragón sería frustrado en sus propósitos diabólicos y finalmente será echado al infierno de fuego, derrotado eternamente, mientras el pueblo de Dios vive en gloria eternamente victoriosa. Del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga a todos. Hoy domingo 14 de julio en su programa Lea la Biblia de la Iglesia de Cristo. Tenemos un programa muy especial en esta mañana en el cual queremos hablar acerca de un personaje. Cuando hablamos y preguntamos a las personas cuál es su personaje favorito, por decirles algo del Antiguo Testamento, ellos comienzan a mencionar a Moisés, a Elías, a Daniel, entre muchos otros.
Y pocas veces se oye hablar tal vez de Esdras, el sacerdote. Hoy esta mañana vamos a estar hablando acerca de Esdras, cómo Esdras había preparado su corazón y vamos a ver con qué propósito. En el Proverbio capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué es tan importante el corazón? Preparar el corazón. Jesús habló muchas veces acerca del corazón, hablando a los fariseos, hablando a mucha gente que quizás solamente era una apariencia, pero sus corazones estaban malos, estaban sucios, estaban negros, estaban duros como una piedra porque no permitían que la palabra de Dios entrara en sus corazones. Jesús dio muchas enseñanzas acerca del corazón, pero en esta mañana vamos a hablar acerca de Esdras. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tenemos acá tres cosas muy importantes que Esdras había hecho. Primeramente dice que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Segundo, él había preparado su corazón para cumplir la ley. Y tercero, él había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero viene una pregunta: ¿quién es Esdras? Conocemos en el Antiguo Testamento que tenemos el libro de Esdras. Anteriormente, los hebreos, el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro. Dice Esdras capítulo 7, verso 1, para ir teniendo una idea de este personaje brevemente, lo vamos a hablar de su biografía. Dice: pasadas estas cosas del reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, y comienza a dar su descendencia hasta llegar al versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Ese hombre era un sacerdote descendiente, óigase bien, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, el primer sacerdote. Verso 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era un escriba, óigase bien las características de ese hombre, era diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba con él, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el versículo 11, siempre del capítulo 7, el rey da una carta, óigase bien, para que Esdras pueda ir de regreso a su tierra natal, porque recordemos, él estaba allá en Babilonia, ya habían pasado los 70 años de cautiverio y era necesario que el templo de Jerusalén se reconstruyera, que el altar se reconstruyera, que los muros se reconstruyeran, que su pueblo regresara nuevamente a Jerusalén. En el versículo 11 dice: esta es copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Artajerjes, rey de Israel, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Entendemos acá que Esdras, óigase bien, era un sacerdote que pasaba escudriñando, ¿sí?, la palabra de Dios. Y él quería ver el cumplimiento de esas profecías de Jeremías. Por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 12, encontramos la profecía que decía: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Esta es una profecía acerca del castigo, óigase bien, que el pueblo de Israel iba a tener por su desobediencia a Dios. Esta profecía se cumplió, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, pasaron 70 años. También vemos el cumplimiento de la profecía de Jeremías, capítulo 29, verso 10, que dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vemos el cumplimiento de dos profecías. Faltan dos más. Vayamos a Esdras capítulo 1, ¿sí? Esdras capítulo 1 dice lo siguiente:
en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, óigase bien, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, los profecías que acabamos de leer, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya quedado entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Tenemos acá en el versículo 5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Tenemos acá que Esdras se preocupó tanto, ¿sí? Y en su libro tenemos el relato de cómo Dios comenzó a dar cumplimiento a las escrituras. Acá en este libro podemos ver que Dios siempre va a cumplir su palabra y para ello va a utilizar a muchas personas. En este caso utilizó a los reyes del imperio de los medos y de los persas. En este caso a Ciro, que en el capítulo de Isaías capítulo 44 verso 28 Dios lo menciona como su ungido porque él iba a cumplir su palabra. Tenemos, hermanos, en el capítulo de Esdras capítulo 2 como Zorobabel, que era un descendiente de David, regresa con un promedio casi de 50,000 personas. Él es el primer retorno. Ellos llegan, se tardan 4 meses en llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Ellos comienzan a reconstruir, óigase bien, porque recordemos algo. El pueblo de Israel, la ciudad, había quedado destruida, Jerusalén completamente. Los muros fueron quemados, habían solamente escombros. El templo ya no existía, solo eran escombros, ni el altar había. Cuando ellos llegan, lo primero que comienzan a reconstruir, en el capítulo 3 lo leemos, en el capítulo 3, verso 3 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Tenemos acá algo muy importante. Ellos habían regresado de la esclavitud, sí, allá en Babilonia. Cuando alguien regresa a la iglesia, cuando alguien se ha alejado de la iglesia, lo primero que él tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Y lo primero que él tiene que hacer es orar a Dios fervientemente. El templo, sí, había un lugar muy importante que era el altar donde se ofrecían sacrificios a Dios. Lo primero que ellos reconstruyeron fue el altar para ofrecer sacrificios a Dios. Luego comenzó el templo. Dice en el verso del capítulo 3, verso 10, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, dice el verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, para siempre su misericordia de Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban de nuevo los cimientos de la casa de Jehová. Hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Dios quiere reconstruir nuestras vidas. Dios quiere, óigase bien, que nosotros nos volvamos a su palabra. Esdras había preparado su corazón primeramente para inquirir la ley de Jehová, para escudriñarla y para que se cumpliese. Él estuvo muy pendiente de todo lo que se estuvo haciendo allá en Jerusalén, pero hubo un problema, ¿sí? Cuando comenzamos a trabajar en la iglesia, van a haber problemas, va a haber gente que se va a oponer. El enemigo va a querer parar la obra de Dios. Capítulo 4, capítulo 5, vemos que hubieron muchos enemigos que se opusieron al trabajo de Dios, de la obra. Pero en el capítulo 6, verso 14 en adelante, vemos que al final de todo esto fue edificado el templo y también los muros, y hubo una dedicación. Hermanos, Esdras estuvo pendiente de todo esto. Él no solamente inquirió la ley de Jehová, ¿sí? No solamente investigó, indagó,
como segundo punto vemos que él había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová. Quizás muchos de los que estamos acá podemos ser maestros, ¿sí?, de Biblia, podemos ser algunos pastores, evangelistas, maestros de niños. Nos gusta leer la Biblia y nos gusta enseñar a otros. Pero la pregunta importante es, ¿sí?, ¿qué tanto estamos aplicando en nuestras vidas lo que enseñamos? Porque de lo contrario vamos a venir a ser como aquellos escribas y fariseos que Jesús les llamó de una manera hipócritas. ¿Por qué? Porque decían, sí, ellos enseñaban, pero no hacían lo que la palabra de Dios nos demanda. Vemos que ellos habían terminado los muros, ellos estaban muy contentos, ¿sí? En el año pasados 80 años del primer retorno de Zorobabel, Esdras llega a Jerusalén y aquí tenemos una sorpresa. Sí, el rey en el capítulo 7 encontramos que él había dado una carta para que Esdras llegara a Jerusalén y que le ayudaran también en la obra. Pero lo más importante que Esdras iba a hacer era ir a enseñar la palabra de Dios. Capítulo 7, verso 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen sus leyes de tu Dios, y al que no las conoce, tú les enseñarás. Ese fue el propósito. Llega Esdras a Jerusalén nuevamente y se encuentra con un grave problema, ¿sí? El problema era, ¿sí?, ellos ya tenían un templo, ya tenían un lugar donde adorar. Físicamente ellos tenían muchas cosas, pero aquí vamos donde está lo importante, el corazón. Dios no se fija en las apariencias, sino en lo interno, en el alma, en su espíritu, cómo está viviendo. Capítulo 9 dice: acabadas estas cosas, los príncipes pidieron a mí diciéndome: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener un templo, una iglesia, un local de reuniones tan grande, sí, que hayan muchos miembros, pero si esos miembros y nosotros mismos no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? Esdras capítulo 9 verso 2 dice: aquí había un grave problema. Ellos se habían estaban volviendo a cometer los mismos pecados por los cuales Dios los había castigado. Verso 2: ¿por qué es Dios tan celoso? Porque se han tomado, dice, de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado de los pueblos. Dice versículo 5: cuando Esdras escuchó esto, rasgó sus vestidos, comenzó a llorar, se puso muy triste, arrancó, dice, cabellos de su cabeza y de su barba, y se angustió. Aquellos hombres que temían a Jehová se acercaron a él y comenzaron a hablar. Hermanos, hubo una solución al final en el capítulo 10. Tuvieron, óigase bien, que las mujeres y los hijos tenían que abandonar a los hombres e irse, y los hombres de Israel tenían que aprender que hay que obedecer a Jehová. ¿De qué sirve tener muchas cosas si no obedecemos a Dios? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Sí, él aprendió mucho, pero él también tenía que hacer cumplir la ley, y lo hizo. Con Nehemías en el capítulo 8, por ejemplo, vemos Nehemías 8, que pasaron un día entero enseñando la ley al pueblo de Israel. Hermanos, para ir finalizando, que Dios nos bendiga, y tenemos que aprender algo, sí, preparar nuestro corazón, no solamente para aprender la palabra, sino lo más importante es para vivirla. Como dijo Santiago: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Y también algo muy importante, debemos enseñar a otros lo que hemos aprendido, nuestros amigos, familiares, sí, vecinos y en la misma iglesia.
Que Dios nos bendiga a todos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.